Buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar aquí en las sesiones de los días jueves y pues les agradecemos y por respeto también al doctor Ceja que amablemente nos aceptó la invitación para darnos una ponencia que en esta ocasión se llama Actualización en pie diabético y pues vamos a iniciar. Les voy a hablar un poquito sobre el doctor José Manuel Ceja Sánchez para que le podamos dejar a él ahorita el micrófono y pueda mostrarnos sus conocimientos. Bueno, el doctor José Manuel Ceja es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en cirugía general. Él es certificado por el Colegio Mexicano de Cirujanos Generales. Él es profesor del diplomado en pie diabético. Él es, él fue presidente de la Amexipiet y él es egresado de la especialidad desde el año de 1986. Pues muchísimas gracias, doctor Ceja. Mm, Le dejo los micrófonos para que nos comparta este tema tan interesante. Hasta luego. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Nancy, por la invitación. Agradezco la deferencia. Me da mucho gusto estar en esta sala y en esta sesión. De alguna manera, después de un largo camino recorrido, casi 40 años de, de andar en estos avatares de la cirugía, este, no queda ya mucho camino que recorrer más que enseñar algunas experiencias de las que hemos aprendido en este camino y algunas reflexiones de lo que queremos hacer en adelante. ¿Me permiten compartir la pantalla? ¿Me dicen cómo? ¿Alguien que me auxilia? Sí, doctor. Joshua, ¿puede compartir pantalla el doctor Ceja? Está habilitado, doctor. ¿Puede usted compartir? Ok, pero ¿en dónde? Porque no lo veo. No sé si aquí. No puedo. En el botoncito de compartir pantalla, doctor, en la parte de abajo, el De verdecito. abajo. Ah, ya, perdón. Muchas gracias, doctor. Ok, muy bien. Ya se ve. Ok, muchas gracias. Pues, como vamos a hablar de actualidades, algo que hemos trabajado durante mucho tiempo y queremos difundir es cómo abordar el pie diabético, este tema que parece fácil, pero en realidad es muy complejo y el camino, pensamos, que debe ser todo un sistema de abordaje multidisciplinario para que podamos salvar extremidades. Y vamos a hablar un poquito del contexto, de cómo es esto y cómo llegaremos a las actualidades. No tengo ningún conflicto de interés, ya no pertenezco a ninguna asociación de pie diabético, soy expresidente de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, pero en este momento solo me concentro en difundir un poquito el conocimiento sobre esto. Este es mi estilo de trabajo. El objetivo central de esta plática consiste en analizar y reflexionar sobre la atención que reciben los pacientes en la actualidad que están afectados de diabetes mellitus y con un ataque agudo de pie diabético y definir pues las propuestas educativas que son necesarias para que nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros estudiantes puedan avanzar un poquito en esta gran catástrofe que es la diabetes mellitus en el mundo. Y en los objetivos específicos consistirán en revisar cuál es el panorama de la diabetes, la definición de pie diabético, puntualizar sobre el ambiente tóxico para la diabetes, revisar los sistemas de clasificación, analizar el concepto de diabetic foot attack,
reflexionar un poquito sobre algo que nos falta, que es la prevención, puntualizar el manejo adecuado por etapas y comentar el papel tan importante que tiene la rehabilitación y el insistir en que en el ambiente educativo de medicina, enfermería, debe estar presente junto con las demás especialidades y subespecialidades que no existen prácticamente de manera oficial en el Sistema Nacional de Salud, como son la podiatría y la podología. Este es un largo camino. eh, Esta es la curva de crecimiento que tiene la diabetes en el mundo. Si ustedes se fijan, es totalmente ascendente, casi vertical. Para el 500, para el 2030 se esperaban 578, ya estamos en 530 y tantos millones de pacientes con diabetes en el mundo. En México hay 12 millones de diabéticos reconocidos en las estadísticas, pero se calcula que hay 12 millones que están sin diagnosticar o que tienen ya resistencia a la insulina y que están teniendo crisis de hiperglicemia, lo cual constituye todo un problema que sobresatura a los sistemas de salud. 70% de la población en México tenemos sobrepeso, no estamos en nuestro peso ideal y eso hace que el riesgo de padecer diabetes se eleve. Por lo tanto, pues la diabetes es el prototipo de lo que es una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, cómo va matando lentamente a los pacientes de tal forma que estos números de enfermos tienden a acumularse y a vivir mucho tiempo con la enfermedad. Eso trae, por tanto, una serie de complicaciones que están perfectamente detectadas y que tienen que ver directamente con el daño vascular y endotelial que produce la hiperglicemia y también la elevación de los lípidos. Y obviamente está descrita por la ceguera, que es una de la retinopatía diabética, es una de las enfermedades que deja ciego a los pacientes, a pesar de que en la población en general el porcentaje de enfermedades bucales como caries es arriba del 90%, pues en diabetes la pérdida de piezas hace que estos pacientes eh, evolucionen de una manera difícil y cuando no hay cuidado, pues tengan complicaciones severas como abscesos del cuello, etcétera, etcétera, y que pueden incluso ponerlos en riesgo de muerte. La diabetes y el embarazo es una de las complicaciones que se está presentando con el alto riesgo que tienen los niños de madres diabéticas de desarrollar diabetes o desarrollar obesidad. Las enfermedades cardiovasculares per se, pues está totalmente demostrado cómo se incrementa con la diabetes, al igual que la insuficiencia renal crónica, que tiene como primera causa la diabetes mellitus, el daño endotelial a nivel de la nefrona y que puede hacer que los pacientes pierdan su función normal. Y por supuesto, una de las primeras complicaciones tardías que se presentan en la diabetes es la neuropatía diabética por el daño vascular a nivel del nervio. México está en diversas estadísticas a nivel mundial. Aquí en IDF estamos en el número 6 con 12.8 millones de diabéticos en 2019 y se calcula que serán 17 millones para el 2030 y van a ser 22 millones para el 2040. Entonces, estamos en los primeros 6 lugares de la enfermedad a nivel de países como China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil, abajo de Brasil. Sin embargo, pues no es un panorama nada agradable, considerando que nuestros niveles de atención están fallando en los sistemas de prevención. A mí me da mucha pena ver estas estadísticas y estas proyecciones,
porque de alguna manera estamos aceptando que no tenemos mayor problema para detener la enfermedad. Parece que esto no forma parte de nuestro armamentario eh, médico para poder contener esta enfermedad. La gente joven es la que está siendo más atacada, la gente de los grupos de edad, 0,2 en niños y adolescentes, ya vemos niños con diabetes con más frecuencia, pero la gente mayor, por supuesto, por arriba de los 65 años, un 30%, pero el 70% de la enfermedad ataca a gente en edad productiva, exactamente en edad productiva, y eso hace pues que disminuyan sus capacidades cognitivas, que disminuyan sus capacidades operativas, dado que la enfermedad deprime y disminuye la energía para trabajar. Esto de la diabetes, esta bomba, esta explosión de pacientes en la diabetes inicia desde los 60 con la aparición de los edulcorantes artificiales. Y ya Subirán y Chávez ya publicaban y analizaban qué pasaba con la prevalencia urbana y la prevalencia rural. Empezaba a incrementarse las cifras y ahora su relación con la obesidad pues está plenamente documentada, y obesidad y diabetes van de la mano, obesidad y enfermedades cardiovasculares van de la mano, y esto hace que los pacientes sean multitratados, multimedicados y ser poco resolutivos en su padecimiento. Y bueno, si hablamos del impacto económico, 1.1 del Producto Interno Bruto en México, que es una cantidad increíble, impresionante de dinero, está destinado a enfermedades de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Eso constituye el 6.5 del presupuesto anual de salud. Es la tercera causa de internamiento en las instituciones públicas. Esto provoca sobresaturación de los servicios, lo que habla y traduce que estamos en una situación de alarma porque no tenemos controlados a los pacientes. Y es muy común uno encontrarse pacientes con pie diabético que están totalmente descontrolados de mucho tiempo. Y ellos asumen que están controlados porque toman medicamentos, pero en la realidad, en los hechos, sus hemoglobinas glicadas están elevadísimas. Y en algunos estudios, sobre todo en algunos estudios mexicanos, el gasto se incrementa, el gasto relacionado con la diabetes y sus comorbilidades se incrementa hasta un 45%, sobre todo en países en desarrollo, lo cual este, eh, constituye una situación de riesgo porque dejamos de atender otros padecimientos que también son importantes y que pueden tener mejores calidad de vida que la diabetes, a pesar del sobregasto que se está haciendo. La mortalidad en pacientes de 30 a 60 años, de 30 a 69 años, ahí está elevándose, la tendencia es elevada. Y si ven en esta gráfica de pastel, como casi todo se correlaciona con la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres pueden estar relacionados con padecimientos de diabetes y con hábitos dietéticos no saludables. El gasto está sobresaturado, sobrepresionado por todos los costos directos que tienen estos pacientes en relación con la medicación, con la atención de sus comorbilidades, con la atención de sus complicaciones, los costos indirectos como pérdidas de días de trabajo y los costos intangibles, traslados una y otra vez a las instituciones de salud, horas trabajadas perdidas, etcétera, etcétera, los cuales son gastos intangibles y también son inmedibles, pero con un gran impacto, considerando la gran cantidad de pacientes que tenemos.
¿Y cuál es el origen de toda esta epidemia que estamos teniendo y que no podemos contener y que parecería que en nuestro armamentario médico no existieran más que toda la cantidad de medicamentos, situaciones quirúrgicas, cuidados de las heridas para poder mejorar a nuestros pacientes y nos olvidamos de la parte preventiva, la actividad, los tres comportamientos de la actividad física, como es el comportamiento sedentario y las horas de sueño, como estas tres se han desequilibrado tanto que han hecho que caigamos en esta epidemia. Solamente 0.7 horas al día tenemos actividad física intensa, 6:30 tenemos actividad física moderada y el resto del tiempo, el 60%, estamos en un sedentarismo que cada día nos afecta más y está haciendo que el sobrepeso sea la parte principal del problema. No hacemos ejercicio, vemos pantallas todo el día, se vive dentro de la casa, ya no tenemos actividades al aire libre, suspensión de programas de educación física en las escuelas es mínimo, no está programado, no hay soporte de educación para la salud en las instituciones públicas, se ha normalizado la obesidad, cada día hay ropa adecuada para los pacientes de talla grande, se normaliza hasta el desplazamiento de ellos y también pues aumenta la discriminación en el trabajo, la discriminación en muchos sentidos. Entonces, hemos ido evolucionando en los últimos 5 años de cuerpos sanos a cuerpos enfermos. Entrenadores que ponen el ejemplo y cada día los vemos más en las escuelas públicas con sobrepeso y que tratan de enseñar educación física a nuestros niños, lo cual se ha perdido, cada día hay menos alumnos que puedan destacar en actividades deportivas importantes. Y por si no fuera poco, bueno, pues vivimos en un ambiente tóxico, un ambiente diabetogénico, un ambiente obesogénico, en donde encontramos comida por todos lados, está disponible las 24 horas, cada vez es más accesible que nunca, es muy barata, habitualmente la encontramos hasta en lugares en donde normalmente no encontraríamos comida, como las gasolineras, y ya se ha normalizado que en todos los lugares donde paramos pueda haber comida. Tiene una fuerte publicidad, sabe bien, es comida que está diseñada para mantenerte comiendo. Acuérdense que los productos alimentarios industriales, casi todos están eh, endulzados con alta fructosa de maíz. La alta fructosa de maíz tiene la característica de no frenar eh, las hormonas que impiden que sigas comiendo, que te dan saciedad. Y aquella frase que tenía, me parece que Sabritas, que decía, a que no te puedes comer solo una, tiene que ver con esta jarabe de alta fructosa de maíz y que cada día se consume en mayores cantidades y produce este consumo indiscriminado de alimentos todo el día y que solamente nos hacen gastar. La alimentación ha cambiado de las sodas que eran pequeñitas de 6.5 onzas hasta a las de 3 litros en la actualidad. Estas hamburguesas que tenían 280 calorías hasta una hamburguesa en la actualidad que casi ocupa las calorías de toda un día de una persona normal. Y entonces esto se ha ido incrementando. En la historia de nuestra alimentación, pues hemos disminuido el consumo de grasas. Nos dijeron, los nutriólogos nos comentaban
que las grasas eran el problema. En la actualidad se acepta que no son las grasas el problema, es el azúcar. Observen en esta gráfica de la izquierda cómo los carbohidratos se han incrementado, las grasas se han disminuido, las proteínas se han mantenido y la obesidad se ha incrementado. Entonces, estamos ante un gran problema. Y considerando también que la fructuosa es 7 veces más endulzante y que produce más productos de glicación avanzada y que además se almacena casi en un 90% en el hígado, la alta fructosa de maíz, lo que nos ha dado que tengamos daño hepático, hígado graso que nos ha estado impactando en la actualidad y que ha invertido la relación de cirrosis a nivel de pacientes con obesidad contra los pacientes que consumen alcohol. Entonces, tiene un montón de características adversas este tipo de azúcar que hace que más frecuente con este alto consumo, con síndrome metabólico y diabetes mellitus. Y bueno, esta gráfica es solo para comentarles cómo el aumento del consumo de jarabe de fructuosa a partir de los años 60, 70, que es cuando se utiliza ya el consumo de alta fructosa de maíz a raíz del descubrimiento de un científico japonés, en el cual a partir de los 60 se empieza a utilizar en alimentos y empieza esta epidemia en elevación y hasta este momento no hay estrategia de salud que la pueda contener y detener. 30% más obesos que gente desnutrida en el mundo con la alimentación actual. En 2017, 422 millones de adultos. En la actualidad, en la gráfica de la izquierda, ya somos 537 diabéticos en 2021, por lo cual ya superamos la proyección de los años 30, que era alrededor de esa cifra, 570. Entonces, el tema está totalmente desbordado, desfasado y realmente yo les comento que este es el reto principal que tiene la humanidad, aparte de estas guerras y epidemias que estamos teniendo, de contener esta enfermedad que va increciendo año con año. La normalización de la obesidad es algo que ahí está, los aceptamos, los multimedicamos, los operamos, los reoperamos y la obesidad sigue en aumento. Sabemos que todos los factores que interactúan están ahí, se ha tratado de encontrar los genes, se ha tratado de encontrar algunas alteraciones del ser humano que fomenten la obesidad. Sin embargo, pues el problema sigue estando en la disminución del gasto de energía, en el aumento de la ingesta calórica y en la composición de la dieta. Eso no tiene vuelta de hoja, ahora se está abordando el tema de la microbioma y de algunas sustancias del ambiente. Sin embargo, tenemos que trabajar como personal de salud, todos, porque todos vemos diabéticos. No existe una especialidad donde no se vea a un paciente diabético. Trabajar sobre el ejercicio, trabajar sobre la alimentación sana y trabajar sobre una actitud positiva hacia esta enfermedad. Yo les comento que de alguna forma, pues esta generación y la pasada ya está pues con diabetes, por no decir una mala palabra, ya estamos con diabetes, pero el reto siguiente es que nuestros hijos, que nuestros nietos no tengan diabetes. Entonces,
Por ahí tendríamos que empezar. Sabemos el gran negocio que es la medicina, sabemos que muchos vivimos de esto, pero no debería ser así, deberíamos estar trabajando hacia la contención de la enfermedad. ¿Qué ha pasado? Pues que no hemos educado a los pacientes, pacientes que tienen 20 años de diabetes y llegan todavía preguntando qué deben comer, qué deben tomar de medicamentos, etcétera, etcétera. No trabajamos la prevención cuando vemos que está teniendo sobrepeso la gente. Las instituciones no medican oportunamente a sus pacientes, no insulinizan temprano, no educan hacia el autocuidado. Y algo que es bien importante y que no hemos estado atendiendo, no sabemos cuál es la mecánica plantar de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos y de nuestros diabéticos. Y eso hace que los estemos eh, metiendo en un riesgo importante para que si cuando ya hay una neuropatía, ni siquiera nos demos cuenta de a qué hora se van a ulcerar y de dónde se van a ulcerar. Tenemos que clasificar a los pacientes adecuadamente, qué tiempo de evolución tienen. Hay pacientes que tienen 5 años de diabetes, hay pacientes que tienen 30, se comportan totalmente distintos. ¿Cuánto ejercicio tienen que hacer? ¿Dónde lo deben hacer? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Solamente ejercicio aeróbico? ¿También ejercicio de fuerza? En la actualidad se acepta que tienen que ser los dos. ¿Qué oportunidad tienen de hacer ejercicio? Tenemos que educar a nuestros pacientes como eso. Y la oportunidad, abajo, un concepto que es bien importante que lo tengamos en mente. El pie diabético es una urgencia quirúrgica, el tiempo es tejido. Entre más tiempo dejemos a un paciente, este paciente va a perder más tejido, más dedos, más antepié, más retropié, más amputaciones infracondylias y así nos vamos a ir. Tiempo es tejido, que les quede de concepto porque es bien importante. La dieta tenemos que quitarla del léxico de los diabéticos. Dieta ellos lo asocian con no comer, que sea una alimentación sana, lo que pueden comer, lo que deben comer. ¿Por qué tienen que limitar los carbohidratos? Porque ya no los pueden manejar. Tenemos que detectar las neuropatías de manera temprana. Es la alteración, la complicación tardía de la diabetes que más temprano se presenta. A los 6 años ya empieza el paciente a tener neuropatía, la insulinización temprana de los pacientes y ahora con la atención, con el surgimiento de las glifosinas, esto les puede ayudar y auxiliar más. De hecho, pues el tratamiento oportuno o inoportuno es el principal error en la atención de estos pacientes. Bueno, ¿qué fomenta todo esto? Bueno, pues si estamos hablando desde un principio de qué son las alteraciones biomecánicas y cómo la neuropatía es el principal complicación que se presenta de manera más temprana, que contribuye a la limitación articular y que también vienen las alteraciones microvasculares que en el diabético se presentan con mayor frecuencia de la rodilla para abajo y la sarcopenia que hace que se disminuya músculo y fuerza y hace que junto con el mal control metabólico, el desconocimiento de la enfermedad, de qué tienen que hacer, qué pueden hacer, no se trata nada más de tomar medicamentos, no se trata nada más de dejar de tomar refrescos, y eso ha hecho que los pacientes sean discriminados por de los sistemas de salud porque no contribuyen con el ejercicio, no contribuyen con la educación para la salud y una glicemia de 200 en una consulta externa en lo general, porque así han platicado los enfermos, todavía le siguen mencionando que 200 miligramos está bien por diabetes. Entonces, si a eso malas conductas como utilizar calzado inadecuado, andar descalzos, caminar en la playa, estos soles tan ardientes, descalzos, deformaciones de los dedos y con el inmunocompromiso y la neuropatía que también trae
nos trae disminución de la sensibilidad, pues entonces, pues el paciente está ahí a punto de caer en la trampa del oso y empezar con todos sus problemas. Yo creo que tenemos que trabajar con todos los pacientes diabéticos y no diabéticos, para tener una evaluación de su mecánica plantar, de cómo están apoyando los pies, qué zapatos están utilizando, qué situaciones de riesgo conocen. Y en los diabéticos, pues más aún, sobre todo cuando tienen más de 5 años, 6 años ya con la diabetes, en las cuales ya se empiezan a presentar junto con esas alteraciones anatómicas o funcionales, la anestesia del mismo y también los diversos grados de enfermedad vascular periférica. Y eso hace que estos pacientes tengan un mayor riesgo para presentar una infección, una ulceración, una destrucción de los tejidos blandos. Los pacientes llegan con mucha frecuencia ya reulcerados y pues obviamente dicen es que yo hace 5 años tuve una herida y me cicatrizó perfectamente. El daño vascular es más, la edad está más vieja, el daño endotelial es mayor y la anestesia del pie es mayor. Y entonces, ¿cómo definimos el pie diabético? Esta es una de las definiciones pues más aceptadas, es hecha por un mexicano, es un síndrome caracterizado por una o más heridas del pie de etiología y complejidad variable en extensión, profundidad y con zonas y con aspectos anatómicos especiales, caída de los arcos plantares, dedos en garra, mal apoyo del talón, pie varo, pie valgo, y que puede estar agravado con una infección, isquemia, edema y neuropatía, que provoca riesgo de amputación, incluso la muerte. Llegamos a recibir pacientes con, con pies sépticos, con piernas sépticas y que ya vienen con un síndrome de respuesta sistémica generalizada, con una sepsis y que llegan a tener un riesgo. Tiempo, es tejido, entonces consideremos a los pacientes desde antes, desde el pie de riesgo, y atendamos y caractericemos adecuadamente a los pacientes que tienen pie diabético, que ya tienen una infección. Cada 20 segundos se amputa una extremidad en un paciente diabético. En el tiempo, un tiempo promedio de una charla, 40 minutos, esta constituye 120 extremidades, 120 discapacitados, 120 problemas familiares por daño financiero muy importante. Es una complicación de tratamiento que no es barata, es cara, es larga, es repetitiva y generalmente se queda el problema de discapacidad para siempre. Entonces, ¿qué es el diabetic foot attack? En el 2018, doctor Prashant publica este artículo y hace una analogía entre lo que es el ataque cardíaco y el protocolo que se lleva para atender un infarto del miocardio y lo que debería ser, en síntesis, porque lo es, un ataque diabético del pie. ¿Qué quiere decir esto? Que está el pie en una crisis en la que puede perder la extremidad o puede perder la vida, lo cual constituye un cambio en la evolución del padecimiento. Los pacientes dejan de hacer ejercicio, si es que lo hacen, y nos establecemos en un punto en el cual se tiene que salvar la extremidad para evitar la pérdida y la muerte de estos pacientes. Reconozcamos que estos pacientes, cuando ya tienen un ataque de pie diabético, son pacientes que están muy deteriorados metabólicamente y que además tienen un daño vascular importante.
y que ese daño vascular pues pone en riesgo de cicatrización de de la extremidad. Recuerden que hay un principio en la atención de la cicatrización, es que sin sangre no hay cicatrización, y ese es un punto medular en la atención del pie diabético. Los costos son altos, son elevados, está descrito en todo el mundo cómo se incrementan los gastos, sobre todo para tratar las complicaciones de la diabetes. Y en los países desarrollados son los que menos gastos tienen. Este, el índice de amputaciones sigue elevándose. Nos preguntamos por qué. Tenemos pues ya más de 30 años trabajando con el pie diabético en este país. Diferentes grupos, diferentes especialistas han intentado abordar y disminuir el índice de amputaciones, y las amputaciones continúan en ascenso. No sabemos cuándo vamos a enterrar el hacha para quitar esta tendencia. Hay publicaciones como esta, en la cual se hablan de índices de amputaciones mayores y menores, mayores más de 89%, 71%. En mi experiencia me tocó ver servicios de cirugía en la cual los pies diabéticos se subían al piso, se cubrían y se atacaban con antibióticos, pasaban 5 o 7 días en piso, y cuando ya el paciente apestaba muy feo o estaba en sepsis, entonces ya se bajaba amputación, lo cual era una conducta errónea, está demostrado. Hay países que tienen índices de amputaciones menores, también tienen menos impacto de diabéticos, pero tienen índices eh, eh, de amputación menores por la oportunidad en la atención del pie diabético. Y la OMS lo ha dicho desde hace 25 años. El 85% de las úlceras diabéticas son prevenibles. ¿Esto qué significa? Regresamos al pie en riesgo, que es donde tenemos que trabajar como médicos generales, como cirujanos, como ortopedistas, como podólogos, como podiatras, como rehabilitadores, y todos, obviamente, quienes ven más diabetes son los endocrinólogos y quienes la manejan mejor, pero tendría que hacerse un trabajo multidisciplinario para que los pacientes diabéticos no terminen en amputación. 15% de los pacientes diabéticos van a llegar a tener una úlcera, y de esos 15% van a tener una amputación mayor. Pero todas esas, casi el 85%, son prevenibles. Entonces, algo estamos haciendo mal. Me recuerdo este poema folclórico británico: por un clavo se perdió la herradura, por una herradura se perdió el caballo, por un caballo se perdió el jinete, por un jinete se perdió la batalla, y por una batalla se perdió el rey. En conclusión, pues por un clavo se perdió el reino, y esto es de mucha actualidad y sigue siendo válido para la atención del pie diabético. Este queso suizo que lo llevo siempre en la mente, que es cómo los daños producen pérdidas importantes, errores médicos importantes, cuando estos hoyitos del queso gruyere se alinean y todas las barreras que hay se pierden. Es decir, desde desde el manejo del autocuidado en la casa, el cuidado de la dieta, el cuidado de la atención primaria a la salud, el cuidado de la atención secundaria, hasta llegar a un paciente y no reciben atención en estas partes, en estas primeras partes de defensa, atención adecuada. Entonces, pues se va a traducir en pérdida de las extremidades, deterioro de la calidad y deterioro
de la calidad de vida y financiera de los pacientes. Empobrecen más y sufren más, créanme. Y creo que también la compasión tiene que ser una parte bien importante. Esta diapositiva la pongo porque es una paciente que envié a una institución con una lesión menor y me la regresaron así. Este, hay que cribar, hay que hacer una adecuada evaluación de los pacientes de una manera sistemática para evitar estas actitudes tan radicales. Ser una paciente joven de 40 y tantos años, la cual se envió para que la evaluara el cirujano vascular y valoraran un puente o una angioplastía y pues terminó amputada. No le hicieron nada de eso, más que la amputación. Y eso es a cuando me refiero. El podiatra es importante, el cuidado de los pies, el cuidado de las uñas, la lubricación, el aseo, la revisión, la podiatría, la evaluación de la marcha, si requieren algún calzado adecuado para corregir, rehabilitar, la atención primaria, evaluar, referir, educar, la consulta de todas las especialidades. Tenemos que ver a los pacientes de manera integral, aunque seas oftalmólogo, aunque seas ortopedista, aunque seas endocrinólogo. Hay que revisar a los pacientes y derivarlos, cribarlos, decirles oportunamente, ese pie no está bien, no sé de pie diabético, pero se ve mal, tiene callos, tiene hongos, está reseco, no estás pisando bien, ve con quien te pueda resolver esto. Es decir, ser más compasivos con los pacientes. Cuando iniciamos esto hace 30 años, preguntábamos entre el auditorio, ¿quién de ustedes es diabético o quién de ustedes tiene un familiar diabético? Y por allá levantaban la mano 5 personas en el auditorio. En la actualidad, preguntamos eso y es el 40 al 50% del auditorio quien tiene madre, padre, hermanos, hijos diabéticos. Entonces, tenemos que ser compasivos con nuestra propia sociedad, es parte de nuestro grupo. Sí vivimos de la medicina, sí necesitamos a los pacientes, pero también los pacientes nos necesitan y tenemos que desarrollar destrezas y habilidades y educarnos y entrenarnos y capacitarnos y diplomarnos en temas que son tan sensibles como estos. Que se los dejo para la casa. Un pie diabético, no podemos esperar 7 días a que cure, no podemos esperar 3 días a que cure. A veces pacientes que llegan con una lesión que tiene 3 días, ya la infección va casi hasta la rodilla. Tiempo es tejido. A mayor tiempo, menos oportunidad y menos tejido viable. Eso es bien importante y llévenselo a casa de tarea. Y entonces tenemos que aprender a clasificar un pie diabético. ¿Y qué significa clasificar? Pues ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio determinado. La teoría de los fractales es un tema interesante en relación con lo que sucede con lo que es un pie diabético, cómo se va diversificando todo esto y se va haciendo cada vez más complejo. ¿Qué esperamos de un sistema de clasificación? ¿Por qué hablamos de clasificar? ¿Por qué queremos estar situados? ¿Y por qué queremos que todo el mundo lo conozca? Pues necesitamos que un sistema sea eficiente, sea oportuno, sea adecuado para todo profesional, que se desarrollen ciertas destrezas, que se pueda certificar la actividad y que se pueda difundir. Este es nuestro diseño, nuestro sueño en cuanto a lo que debería ser el sistema educativo en este tema. Pero con los años hemos estado viviendo un montón de clasificaciones, desde Wagner, que es la que más se utiliza, que entre paréntesis, donde se utiliza Wagner es donde se hacen más amputaciones mayores, hasta el 70-75%.
Y todo el mundo ha sacado clasificaciones. ¿Cuáles son buenas? Pues la que domines, ¿no? Yo creo que la que domines. Lo más importante de una clasificación, sobre todo en pie diabético, es saber si el paciente es vascular, saber si el paciente está con una neuropatía y saber si el paciente está con una infección. Eso es lo más importante. Entonces, de todas la evolución de toda esta serie de clasificaciones que ustedes revisan, ahí están, es una historia muy larga, pues la clasificación de Sanelian y Wi-Fi son las que quedan en la actualidad así como más en uso, las que más se están utilizando. Eh, eh, la clasificación de Wi-Fi, que fue elaborada por un podiatra americano, donde habla de las características de la herida, de las características de la irrigación vascular. Acuérdense de esto, sin sangre no hay cicatrización. Hay que resolver el problema vascular si queremos resolver el problema de cicatrización. Eso es bien importante y hay que contener la infección. Entonces, aborda las tres partes, tiene sus pros, tiene sus contras. A mí en lo personal todavía no me termina de convencer, pero ahí está. La van a encontrar en muchos artículos actuales, la clasificación de Wi-Fi, y pues ahí se las dejo. Eh, bueno, hay diferentes grados y esta clasificación que es hecha por un mexicano que tiene también, como todas las clasificaciones, tienen sus partes, pero que consta de 10 puntos principales. La localización, el aspecto de la herida, el número de lesión, la isquemia, la infección, el edema, la neuropatía, la profundidad del área y la fase de cicatrización. Tiene una característica, nos permite establecer un puntaje y nos permite comunicar, sobre todo comunicar entre colegas y comunicar a los familiares de cuál es el pronóstico de de esta extremidad. Un puntaje de 1 a 10 es bueno para la cicatrización exitosa y evitar la cicatrización. Un puntaje de 11 a 20 es un grado 2. Hay una amenaza parcial de pérdida del pie y relacionado a la terapéutica correcta con buena respuesta biológica del paciente. Tiene sus pros y sus contras. No es lo mismo un grado 2 o moderado en un paciente con 6 años de diabetes que en uno que tenga 25 y que tenga además insuficiencia renal, insuficiencia vascular, etcétera, etcétera. Y un paciente grave con 21 o 30 puntos que tiene hasta un 70% de riesgo de perder la extremidad contra 30% que tiene de riesgo de perder la extremidad en el grado 2. Otra característica de esta clasificación es que nos permite repetir cada vez que veamos al paciente, cada vez que lo citemos a curación y recalificar, es decir, es un seguimiento cronobiológico de la herida que puede ser objetiva, que podemos aterrizarla en una hoja y recalificar. Si la puntuación se nos eleva de un día para otro, pues algo estamos haciendo mal y tenemos que reconsiderar y tomar decisiones para disminuir la probabilidad del error. Este es el cuadro de seguimiento en donde podemos ver los 10 factores en la izquierda que vamos a calificar, el puntaje que vamos a tener, qué médico lo hizo, en dónde lo hicieron y esa hoja nos permite ir dar un seguimiento. Si vemos que el paciente está empeorando, pues algo falta de hacer y tenemos que reconsiderar el tratamiento de estos pacientes. Todos deberíamos tener un kit de exploración, un Doppler vascular de 8 MHz para revisar el índice tobillo-brazo, un diapasón, un monofilamento para estar atentos en cada una de estas, de estos cambios que se presentan en la enfermedad. Y entonces hablábamos un poco de la neuropatía, que era una enfermedad caracterizada por una pérdida progresiva de fibras nerviosas que llevan a
una disminución de sensibilidad, ulceraciones y que conllevan a una amputación. El daño nervioso es el más temprano que se presenta en la enfermedad diabética. Los vasa nervorum que transcurren entre las vainas nerviosas son los que primero sufren daño y por eso a los 5 o 6 años está, eh, dice un amigo, así como están los vasos en los pies, así están los vasos en el cerebro, así están los vasos en el corazón, en el riñón, en la retina. Entonces, son vasos muy finos que sufren daño vascular por engrosamiento del endotelio vascular. Y eso pues se traduce en neuropatía, se traduce en pérdidas de reflejo aquileo, en que hay dolor, ya no hay dolor en el pinchazo, disminuye y hay un daño neurológico, neuropático muy característico, caracterizado por dolor, por ardor en las extremidades, sobre todo cuando se van a acostar. Se fue el sonido, doctor. Vamos a esperar que el doctor recupere la señal. Vamos a esperar un ratito que el doctor vuelva a ingresar a la sala. Gracias, doctor. Ya me reconecté, ¿me puede decir desde dónde me quedé? Donde estaba usted hablando sobre que se pierde todo lo que sería la pérdida del reflejo aquileo, perdón, dolor Ok. a la pinchazón, a la vibración, y ya de allá no lo escuchaba. Bueno, ¿estoy compartiendo pantalla todavía o no? No, doctor, ¿podrá volver a compartir? Sí, claro. Creo que está. ¿Sí me escucha? Se oye clarito, doctor. Permítame, déjeme nada más. Sí, doctor. No me da el menú. En el icono verde, compartir pantalla, ahí ya lo. No me lo deja. La tecnología. Ya, Ya se ve, doctor. así es. ¿Ya? Sí, esto todavía no lo escuchamos. Ok. Creo que se Entonces, regresa un poquito. ujú, ahí estaba, ¿no? Sí, doctor. Entonces, evaluar la neuropatía es importante evaluarla de manera temprana, educar a los pacientes en el sentido de que
manifiesten dónde tienen zonas de anestesia, dónde están sintiendo parestesias, para poder avanzar. Recuerden que la planta de los pies reciben todo el peso del cuerpo y además en movimiento reciben microtraumatismos constantes que hacen que los pies estén en riesgo, sobre todo si están anestesiados. No es lo mismo un pie que tiene dolor y que se defiende de, del trauma cotidiano que un pie que está totalmente anestesiado y que muchas veces llegan los pacientes porque pues ya no les entró el pie en el zapato, no tienen dolor, pero ya lo tienen hinchado. Entonces es importante evaluarlo, los cambios que se dan en la piel, estos cambios con pérdida de pelo, resequedad, estos cambios microvasculares en la piel que no debe uno tocar. Por ahí alguna vez tuvimos un problema con alguien que tocó uno de estas manchas constituye daño microvascular y pues ahí se hizo una gran lesión que no debería existir. Y bueno, la utilización del monofilamento, todos podemos tener un monofilamento en nuestro consultorio para evaluar si el paciente tiene cierto grado de anestesia o estos cambios tan importantes que se dan con la neuropatía. Recuerden que la neuropatía es progresiva, recuerden que la neuropatía no es inocua, aparte de la sensibilidad, se pierde la fuerza entre los músculos interóseos, entre los músculos, entre el tibial anterior largo, el pie ya no pisa adecuadamente por la limitación, los ligamentos se ponen más duros y el daño microvascular hace que eso se debilite más y se deforme el pie. Entonces esto es progresivo hasta llegar a una artropatía de Charcot, ¿no? Que es el grado más avanzado de neuropatía, que es asociado con una vasculopatía y cambios en el metabolismo del hueso, más el trauma repetido del caminar, pues provoca inflamación, resorción ósea, deformidad, fracturas de estrés y ulceración e infección, a tal grado que uno de los mayores retos en la atención del pie diabético es el pie de Charcot. Y también de los abandonos de tratamiento es el pie de Charcot, el grado de carga y la deformidad que sufre, vean ustedes, en el estadio 1 al estadio 3, como el arco del pie se va cayendo hasta provocar estas ulceraciones tan, tan severas que además pues al paciente no le duele, no tiene dolor, solamente le incomoda porque ensucia, porque huele y porque, bueno, llega el momento en que aunque esta enfermedad no es una enfermedad infecciosa, pues se sobreinfecta en este tipo de lesiones. Es todo un horizonte clínico que empieza con la pérdida de la sensibilidad, con los cambios a nivel de los ligamentos y que en esta crisis se produce en una fase prodrómica, en una etapa cero, se produce inflamación, aumento de temperatura, eritema localizado y cambios radiológicos mínimos. Y que esto hace que con mucha frecuencia aquí se inician antibióticos de manera empírica sin que sean necesarios. Y esto en la etapa 1 hay cambios a nivel óseo, en los márgenes articulares, inflamaciones, fragmentaciones, subluxaciones, erosión de cartílago articular y empieza a haber en algunas zonas resorción ósea con osteólisis y osteopenia y se empieza a desorganizar todas las cuñas y todos los huesitos del pie, metacarpos, sí, los metatarsales y el edema de partes blandas. En la etapa 2 ya empieza a haber coalescencia, hay disminución del edema, resorción de detritus, cicatrización ósea y una esclerosis ósea. Y en la etapa 3 ya el pie se empieza a reconstruir, pues se empieza a fijar y empieza a ser todavía más rígido. Entonces es importante entender
que la neuropatía es progresiva y que el punto para evitar llegar a este es desde la atención primaria en etapas tempranas de la enfermedad para evitar que nuestros pacientes lleguen a esto que cada vez vemos más en la consulta. Estos cambios microvasculares que les decía yo en la piel, este, es importante, provocan lesiones. Y la otra parte, aparte de la neuropatía, la otra parte que es importante es el índice tobillo-brazo. James Yao en 1934 desarrolla este índice para una enfermedad arterial periférica. Él quería saber si había una correlación entre estas presiones y servía como un predictor de mortalidad. Y encontró que a menor índice tobillo-brazo hay mayor riesgo de muerte. Y este fue su trabajo original. Y el índice tobillo-brazo, pues no es nada más que la presión sistólica del brazo contra la presión sistólica de la pierna, dividido en la pierna entre el brazo y con un rango de, de 0 a 100. Por debajo de 90 ya tenemos cierto daño vascular y por abajo de 50 hay una enfermedad arterial periférica avanzada que requiere tratamiento. Todo lo podemos hacer en el consultorio, la técnica está perfectamente descrita, los parámetros están bien especificados, un índice tobillo-brazo de 0.9 a 1.29 es normal, por arriba de 1.29 ya no es normal, las arterias se calcifican y ya no se pueden comprimir y entonces ese es el índice tobillo-brazo para esto ya no nos sirve. Un índice tobillo-brazo de 89 a 0.9 nos habla de una vasculopatía leve, de 0.5 a 79 moderada y menos de 5 hay un riesgo muy alto de pérdida de extremidad y de muerte. Entonces, ahí está el índice tobillo-brazo. Esta radiografía se las pongo porque es importante saber qué grado de vasculopatía y hacer todos los estudios necesarios con los pacientes para sacarlos adelante en esto. Muy frecuentemente cuando hacemos estos angiogramas, vemos pues que el daño vascular es tan avanzado que difícilmente les vamos a poder ofrecer algo a estos pacientes, si no es con la intervención de cirugía vascular avanzada y generalmente de tipo endovascular, porque de otra manera, pues son pacientes que están condenados a amputaciones y yo me recuerdo cuando mis maestros nos decían, ampute por lo sano, ¿no? Corte por lo sano. Y yo les pregunto en este paciente cuál es lo sano, ¿no? Porque llegamos hasta aorta y todavía no encontramos nada sano. Entonces, el ataque de pie diabético tiene que estar ahí. El concepto de ataque de pie diabético tiene que ser parte de nuestro actuar, considerar que el pie diabético es una urgencia, no hay para mañana, no hay para la semana que entra, tenemos que resolverlo el día que lo vemos y sobre todo si contamos con todos estos factores de riesgo en los cuales, aparte de el desequilibrio metabólico, aparte de la mala atención que están recibiendo y del mal autocuidado que está teniendo el paciente y de la mala situación familiar, porque muchas veces es bien importante cómo llegan los pacientes descompensados y la familia llega con índices de masa corporal de 40, de 50, ¿no? Acompañando al paciente diabético que está enfermo. Yo les digo, pues vamos a hacer una consulta grupal porque todos necesitan atención, ¿no? Para esto. Entonces, el ataque de pie diabético es una urgencia quirúrgica. Los pacientes no deben ir a piso sin recibir un aseo y una desfibrilación quirúrgica y en la utilización de antibióticos adecuados. Entonces, recuerden, es una urgencia quirúrgica.
no es mañana vengo, así como en el ataque cardíaco, no dices, este, con este desnivel, váyase a su casa y ahí viene usted la semana que entra y tómese su olvide y regrese, sino que internas, haces estudios, eh, metes a hacer los metes a hemodinamia, les destapas el vaso, así debería ser la atención de pie diabético, porque de otra forma se condena en el corazón, pues a la muerte y en la extremidad a la pérdida de extremidad. Recordad los, las 5 P's de la insuficiencia arterial aguda, es una emergencia quirúrgica, sigue siendo una emergencia quirúrgica, y si a eso tiene eh, aunado una infección, pues se convierte en una doble emergencia quirúrgica, el dolor, la palidez, la ausencia de pulsos, la parálisis, las parestesias, pues no hay que pensarle mucho como para dejarle caer todo el armamentario, la especialidad encima para que podamos salvar esas extremidades y la muerte del paciente. Y antes, pues contamos con los estudios Doppler suficientes para los pacientes ambulatorios, por lo menos tener una, cuando no queremos exponerlos a, a medios de contraste por daño renal y demás, por lo menos tener un Doppler color para que podamos saber cómo están esas extremidades. Debería ser un estudio de rutina después de 5 o 6 años de diabetes y dependiendo del control que hayan tenido, que habitualmente el 90% no es adecuado. Entonces, todos los recursos, angiotomografía, eh, revisión del apoyo de los pies, revisión de la marcha, monofilamento, diapasón, eh, Doppler vascular, o sea, todo lo que podamos hacer para prevenir la pérdida de la extremidad deberíamos estarlo utilizando. Porque las infecciones, pues, acaban con nuestros pacientes, ¿no? Son invasiones terribles que llegan en fases muy avanzadas. Esta señora con este pie eh, llegó de la costa, llegó de la costa con varios focos de infección en el pie. Acuérdense que el pie es un, es un espacio cerrado, cerrado por fascias, cerrado por músculos, por huesos, y que una infección pequeña en un dedo puede diseminarse a todo el pie si le concedemos el tiempo y no le prestamos la atención. Entonces, así como un síndrome comportamental lo tenemos que liberar y hacer fasciotomías extensas para que el paciente pueda sanar. Y los pies diabéticos, pues también tenemos que hacer curaciones de este tipo. Y entonces, siempre el desbridamiento es prioritario, tiene que ser hecho pues, por un cirujano, tiene que haber un desbridamiento. Tengo un amigo que dice, tiene una frase que me gusta, que dice, tiene que ser valiente y suficiente. Es decir, tenemos que dejar el pie sin tejido necrótico y sin pus. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la infección? Pues el mal control glicémico principalmente, la mala higiene, con mucha frecuencia nos llegan los pacientes hacia el consultorio con calzado inadecuado, con actitudes irresponsables en relación con el cuidado de los pies, con aquella frase de a mí nunca me ha pasado nada, con pérdidas de sensibilidad importante, con pies como sapo que ya no entran en el zapato y no se habían dado cuenta, o con calcetines metidos en el calzado y no se habían dado cuenta, con quemaduras al caminar en la playa nunca sintieron dolor, o con quemaduras en las camionetas cuando se sientan al lado de la palanca de velocidades y ponen el pie y cuando llegan a Oaxaca llegan con una quemadura importante. Acuérdense que el pie tiene compartimientos y que un pie
una infección en la punta del quinto dedo puede terminar infectando el talón a través de la fascia plantar, que tiene todas estas ramificaciones, o en el lado contralateral. Esto es importante saber dónde están estos compartimientos y drenarlos de manera oportuna para poder abrir el pie. Este es el pie del otro lado de la paciente que les comentaba, de cómo pueden llegar eh, de una infección tan pequeña, una descompensación metabólica tan importante, pueden llegar a exponer su propia vida con una sepsis generalizada. Y entonces, el sitio de la infección es importante. Ya les comenté la situación de las fascias. Es importante saber dónde están. Las infecciones más severas y más difíciles casi siempre están en el talón y hay que saber evaluar y destapar y descubrir. Tejido muerto ya no revive. El único que revivió en la historia es Lázaro, y eso pues tuvo que intervenir una divinidad para que eso sucediera. Así es que lo que está muerto en el pie hay que quitarlo, no ser radicales, pero por lo menos lo que está en relación con la herida o en el espacio compartamental necesario, mantenerlo abierto para que eso pueda empezar a sanar si hay suficiente eh, vascularidad. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro en el pie diabético? Me quedé pensando mucho cuando me dijeron, bueno, ¿cuáles son las actualidades? Pues las actualidades son lo mismo de siempre: desbridar completamente, adecuadamente, quitar todo el tejido muerto, todo el tejido infectado, ser valiente, ser suficiente la evaluación. Y después de eso, al día siguiente, destapar, revisar, evaluar si quieren, con la clasificación y ver qué tanto avanzó el pie. Esa es una manera objetiva de estar evaluando. Entonces, no decir me parece que va bien, sino decir, bueno, bajamos 15 puntos, ¿no? En un día. ¿Qué pasa cuando hace una adecuada desviación? Y cuando deja uno tejido y no lo vio en la primera, pues hay que volverlo a hacer. Y luego mantener el ambiente húmedo de la herida, no dejar que se deseque, no colocar gasas secas, porque eso es contraproducente. Pero tampoco poner parches que generen humedad, porque, porque muchas veces se quedan más días de los necesarios y la infección no cede. Entonces, si van a colocar un parche o un alginato para mantener un ambiente húmedo, pues revísenlo al día siguiente. Descargar el pie es importante, muy importante, para que el pie pueda resolverse. Poner antimicrobianos específicos. Habitualmente colocamos antimicrobianos de amplio espectro, y sobre todo mantener control glicémico. Siempre dicen obviamente los pacientes, cuando llegan con una infección severa del pie, pues llegan descompensados metabólicamente y llegan con glucosas altas. Y es muy característico que les ponemos antibióticos, los desbridamos y le damos la dieta del hospital. Al día siguiente están normales de su azúcar. Y los mismos pacientes comentan, es que nunca me baja. Pues aquí ya le bajó. Entonces, por eso es importante el control glicémico, y las primeras 24, 48, 72 horas, tenerlos bajo control estricto en la alimentación, en el monitoreo glicémico y en la utilización de antibióticos de amplio espectro. Eso es importante, importante. Pero el desgrisamiento es el estándar de oro. Ahí no hay vuelta de hoja. Pueden decir de múltiples maneras de desbridar. Hay muchos geles, hay larvas, hay todo, pero el primer desbridamiento tiene que ser quirúrgico. Y entonces,
les dejo esta diapositiva porque habla casi como por etapas. Y además me enoja porque no menciona cirugía general. Y esto lo empezamos los cirujanos generales como muchas otras cosas. Y entonces, optimizar en la diabetes mellitus en la primera fase, optimizar el control glicémico, la educación del paciente, envolver en el cuidado, involucrar en el cuidado a la familia y no nada más a la familia, sino, o sea, todos los que conviven con el paciente tendrían que estar tomando alimentación sana y quitar los malos hábitos alimenticios, la educación del paciente para checar sus pies diarios, la autopresión, el automonitoreo, enseñarles a hacer cómo se hace el automonitoreo, qué zapatos utilizar, los cuidados de la herida, los cuidados de las hiperkeratosis, de las resequedades, de las fisuras, de los blisters, de las ampollas, de las ulceraciones, de los desórdenes de las uñas que con mucha frecuencia no se atienden. Los pacientes llegan con, con micosis bien importantes y ese es un factor de riesgo para una infección. No se cortan adecuadamente las uñas, los pies están en total descuido y abandono con cuarteaduras, etcétera, etcétera. Y pues de ahí, con la insuficiencia arterial, pues, se infectan las heridas y entonces estamos en un escenario de diseminación de la infección a nivel local hasta llegar a otro de los temas que es tan interesante en pie diabético, que es la osteomielitis, cómo tratarla, cómo limitarla y cómo manejarla. Si todo es amputación o vale la pena preservar el hueso, prevenir la gangrena, prevenir la sepsis. No deberían llegar los pacientes a la gangrena y a la sepsis. Eso es una parte de este queso suizo que falló en todo. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que son factores que agravan la infección y que tienen una alta mortalidad. Este paciente nos llegó una tarde, intentamos amputarlo, pero realmente eh, tardó 3 horas en el hospital. Nunca lo pudimos estabilizar y falleció. Pero llegan los pacientes ya así en estas condiciones, con necrosis, con gangrena, con siembras a lo largo de la pierna, obviamente, pues hipotérmicos ya en esta fase, con frecuencias cardíacas altas, frecuencias respiratorias altas, presiones de CO2 menores de 32, leucocitos de 12 o con leucocitos bajos, con bandas altas, con hiperglicemias importantes o en hipoglicemia. Entonces la mortalidad se incrementa y también recordarles que una lesioncita puede evolucionar hasta la muerte del paciente. Todas estas características de la infección están en el manual de atención del diabético de la IDF, en la cual forman parte de lo que es la clasificación de San Elian. Entonces los invito a que lo lean. Y entonces esta frase que les decía yo, el debilitamiento tiene que ser valiente y suficiente, no podemos dejar tejido necrótico, tenemos que sacrificar, si hay que sacrificar algún dedo, tenemos que resecar la cabeza a los metatarsianos, es importante, entonces es importante mantener todas estas debridaciones. Estas ulceraciones, los pacientes andan por la vida haciendo cosas con estas úlceras sin que reciban atención. Este paciente estuvo en la represión que hubo en Nochistlán, es un policía federal. Pero vean la vida que hacen estos pacientes, no sienten nada, o sea, hacen todas sus actividades. No sé por qué no reciben la atención, si la tienen. Y bueno, así llegó. Afortunadamente se salvó la extremidad y, y listo. ¿Cuáles son los gérmenes que hay ahí? Pues habitualmente son estafilococos dorados o este fecalis
Pseudomonas y E. coli. Son básicamente los que más existen. Llegamos a encontrar algunos gérmenes por ahí muy raros, pero generalmente las infecciones son multibacterianas y entonces procede iniciar tratamiento con antimicrobianos importantes. El manejo quirúrgico es urgente, no se vale utilizar nada más antibióticos, se vale iniciar el control metabólico importante, entonces es importante iniciar tratamiento. Habitualmente iniciamos con ertapenem con estos pacientes, por lo menos en mi experiencia, Clinda o Amoxi en otros pacientes y en los más graves meropenem. Pueden utilizar otras asociaciones, sin embargo, generalmente, dado que los estafilococos dorados son los que están ahí, pues que sean protegidos, ¿no? Antimicrobianos protegidos contra estafilococo dorado. Entonces es importante el manejo oportuno de antimicrobianos, pero con los desbridamientos suficientes. No podemos esperar que un pie diabético sane solo con antibióticos y por lo menos sin vigilancia frecuente. Frecuente me hablo de diario. Entonces el manejo quirúrgico es urgente, el control metabólico es muy importante y después de eso nos vamos a la evaluación y a la resolución vascular. Sin sangre no hay cicatrización. Luego entonces, pues yo les hablaba yo de que esto tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Tenemos que trabajar juntos todos. No hay todólogos en pie diabético. Se tiene que trabajar en equipo. Entonces, si ya controlé la infección, si ya lo desbridé, y no tengo buena evolución porque no hay suficiente sangre, pues hay que destapar esa arteria y utilizar los puentes vasculares, que son más cruentos y más agresivos, y la angioplastía de la pierna para poder llevar sangre a esa zona y que se pueda evaluar. ¿Es 100% exitoso? Pues no, todo en medicina tiene sus porcentajes de éxito, pero pues si te metes en, en una unidad de hemodinamia para prevenir un infarto o para manejar un infarto, pues debería ser lo mismo manejar una hemodinamia para manejar una pérdida de extremidad. Por lo menos eso es, desde mi punto de vista, compasivo, ¿no? Y después ahí ya nos metemos a los cuidados de la herida, los que quieran. O trátenlo como quieran. Habitualmente entendemos que no todas las heridas son iguales, no todos los pies son iguales, no todo el daño vascular es igual, no todo el control metabólico es igual, no todas las comorbilidades son igual. Entonces, el tiempo de la diabetes, qué comorbilidades tiene, qué tipo de control glucémico, qué control lipémico tiene, el paciente hace ejercicio, se alimenta bien y qué oficio tiene, ¿no? Tengo muchos pacientes, choferes de taxi, que parece mentira, pero se ulceran sus pies manejando. Entonces, el gol estándar sigue siendo el desbridamiento oportuno y el manejo de la herida y el manejo vascular. Cuando yo tengo pulsos, me tranquilizo mucho, sé que puedo manejar más adecuadamente ese paciente y lograr la cicatrización. Cuando no tengo pulsos, sé que tengo que recurrir al cirujano vascular para que nos ayude con la irrigación de esa herida y pueda mejorar y curar. Y luego, pues el cuidado de la herida es todo un tema. No quise extenderme más, pero apósitos, larvas, piel de tilapia, todo lo que existe en la actualidad, de todos yo me quedo con la terapia VAC, la terapia de vacío para
curar y avanzar las heridas hasta el injerto, la toma y aplicación del injerto. Me parece que es lo más barato, a pesar de que la terapia de alto vacío no es barata. Me parece que lo más cómodo para los pacientes por el tiempo que se llevan es, es la terapia BAC. A veces hay pacientes que no tienen o no quieren gastar en una terapia BAC y bueno, nos llevamos a veces hasta 6 meses o más tratando de cicatrizarlo, sobre todo cuando están en límite vascular. Y de ahí, llévenselo también a casa. Un paciente con pie diabético no se da de alta nunca. Son pacientes que si no se cuidan a los 5 años van a sufrir una reamputación de algo y entonces se requiere estarlos rehabilitando, mandarlos a la utilización de ortesis cuando les sacrificas un dedito o cuando tienen malos hábitos para caminar o está su pie en varo o en valgo, la utilización de prótesis, de cuidado podológico adecuado o cuidado podiátrico adecuado para la utilización de plantillas adecuadas, revisiones, enseñarles el autocuidado, cómo tienen que estar y sobre todo la rehabilitación integral, ¿no? Incrementar su masa muscular con ejercicios de fuerza. El auxilio de medicina física y rehabilitación es muy, muy importante. Mando muchos pacientes a terapia de rehabilitación, pero rehabilitación integral. No quiero que nada más la rehabiliten el pie, sino que eh, los sometan a terapia de rehabilitación física para que puedan optimizar su control metabólico, para que puedan ser más seguros al caminar, para que no sufran caídas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí tiene que ser el camino de todos nosotros. Y olvidarnos de este queso suizo, ¿no? Este queso suizo, de incrementar las defensas en cada uno, que estos hoyos no coincidan y terminen en un error médico, que realmente las defensas estén activadas desde la atención preventiva, desde la atención primaria, desde la educación para la salud, desde la educación nutriológica, enseñarles a los pacientes por qué y demostrarles cuánto les sube el azúcar cuando se toman un refresco. A veces hay que tener la paciencia para decir, ah, sí, no cree usted eso, a ver, tómese un refresco y ahorita le eché cosas así. A veces ser más empáticos con ellos para ayudarlos y prevenir toda esta catástrofe que es la diabetes mellitus en la humanidad. Hablar del estilo de vida en la cual a veces le decimos a los pacientes y no la entendemos y no la explicamos. ¿Y por qué es tan complicado, no? Es una forma general de vida que está basada en la interacción de muchas condiciones, en un sentido muy amplio. Los patrones individuales de conducta y determinados por factores socioculturales, de imitación, de consumismo, de utilización de sustancias extrañas, de cosas que realmente eh, están pasando en la sociedad y a veces no nos damos cuenta o no queremos ver, como este incremento en el número de cánceres, como este incremento en el número de pacientes diabéticos, de obesos, de hígado graso, de cirrosis. Y es una catástrofe que viene toda derivada de esta situación del estilo de vida que hemos tomado y que nos ha faltado reflexionar un poquito sobre eso. Las filas así están en las instituciones para que nos den pastillitas, para que nos operen si estamos gordos. Déjenme decirles que yo dejé de operar bariatría porque me decepcioné de los resultados y los pacientes difícilmente cambian, pero sigue siendo una opción la empatía con estos pacientes. Sí vivimos de la medicina, pero también servimos a los pacientes y tenemos que ser empáticos y compasivos con ellos.
Les recomiendo esta película, échensela cuando puedan, no tengan nada que hacer, llévense sus palomitas y su agua de limón sin azúcar. Y se llama Tenedores contra Cuchillos, por ahí anda en YouTube, está en español también y en inglés. Eh, pero véanla, es muy interesante analizar qué está pasando en nuestra sociedad. Son dos científicos muy importantes que han trabajado mucho sobre el daño vascular relacionado con la alimentación. Y la diabetes no deja de ser una enfermedad derivada de la alimentación y del estilo de vida, pero también con un fuerte daño vascular. La disfunción endotelial es una característica importante en la diabetes y es lo que más está generando pacientes con una calidad de vida terrible, terrible. Entonces, aprendamos un poquito para conocer los instrumentos de clasificación, para aplicarlos, para detectar la neuropatía, para detectar la enfermedad vascular, para desbridar y el manejo de heridas, que ese será otro tema para trabajar. Muchas gracias. Espero que haya cumplido con sus expectativas y si no, lo comentamos ahorita en las preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, doctor, por parte de la doctora Nancy. Ahorita se tuvo que retirar porque tenía que presentar su clase, pero vamos a empezar con las preguntas. Aquí yo lo voy a estar acompañando. Asistentes, los que tengan alguna duda, alguna pregunta, los estamos leyendo en el chat para que el doctor pueda responderles. También ya se mandó el link de registro, entonces esperemos las preguntas en el chat o si gustan encender sus micrófonos, pero aquí los leemos. Doctor, en el chat le preguntan, en el caso de la actividad física, ¿existe alguna pauta o recomendación puntual sobre el tipo de ejercicio? Bueno, hay muchos estudios en relación con la actividad física. Recordemos que tenemos que ser sensatos y prudentes para prescribir ejercicio. Primero, si el paciente tiene poco tiempo de diabetes, podrá iniciar con ejercicios con mayor intensidad. Si los pacientes ya tienen mucho tiempo de diabetes, el daño vascular es más avanzado y tenemos que ser cuidadosos con el ejercicio. Sin embargo, yo los envío a medicina física y rehabilitación, en donde los rehabilitan integralmente. Pero habitualmente, pues los pacientes pueden empezar con ligas, pueden empezar con pesitas, pueden empezar con alguna sentadilla, pueden empezar con natación, caminando en las albercas, ¿no? De manera paulatina. Recuerden que el riesgo de infartos cardíacos y de daño vascular cerebral, de eventos vasculares cerebrales, se incrementa hasta 40% en los pacientes diabéticos. Entonces, por eso tenemos que ser prudentes y si tenemos un equipo que nos auxilie en ese punto, pues adelante. Pero caminar 30 minutos, hacer un poco de ejercicio de fuerza con ligas, con pesitas, eso puede ayudar a aumentar la masa muscular de los pacientes, fortalecerlos
y hacer que los receptores de energía, o sea, las mitocondrias se incrementen y el paciente tenga más energía y mejore el manejo de su insulina. Gracias, doctor. También preguntan, ¿qué opinas sobre el tratamiento con apósitos? Con apósitos de, apósitos para heridas. No, los apósitos secos están proscritos en el cuidado de las heridas. Hay infinidad de apósitos, ahora ya hay muchas marcas. Yo, si hay una infección, utilizo los que tienen plata para controlar la infección, para mantener la humedad de la herida. La idea es mantener la temperatura y la humedad de la herida. Ese es el fin de esos apósitos. Sin embargo, no utilizo apósitos cuando hay, o sea, normalmente cuando están infectadas. Entonces, utilizo algunas cremas, pomadas con antibiótico para mantenerla y las cambio frecuentemente, es decir, por lo menos cada 24 horas, para que mientras está la infección yo no utilice ningún apósito. En el momento que ya se controla la infección, ya podemos utilizar apósitos y hacer el cambio como recomiendan las marcas cada 5 días, ¿no? Pero sí son efectivos. Gracias, doc. La doctora Ámbar Chavarría le pregunta, disculpe, doctor, ¿la terapia de Bach también serviría ante una infección de hueso que no remite y Claro, claro que funciona. Si hay una herida, si hay, el único punto donde no se aconseja es cuando hay un vaso grande ahí cerquita y para eso hay que protegerlo. Existen algunos tules, algunas interfaces que se ponen sobre el hueso para no desecar el hueso y se puede utilizar la terapia VAC. O sea, el manejo avanzado, el cuidado avanzado de heridas está muy actualizado en ese sentido, en la utilización de estos tools, de estas interfaces para aislar vasos, para aislar hueso y poder avanzar en el cuidado de la herida. Déjenme decirle que tengo reciente un paciente con un absceso submaxilar impresionante que llegó hasta tórax y pues más vasos cercanos no hay, ¿no? Están las carótidas, las yugulares, y pudimos manejarlo con VAC y avanzó muy bien, al grado que ya lo cerraron, le rotaron los colgajos ahí. Muy bien, es paciente. Diabético, por supuesto. doctor. La doctora Judith Díaz Bustamante le pregunta, como tratamiento antibiótico empírico, ¿cuál recomienda como primera opción en primer nivel de atención? Ya que regularmente solo contamos con Amox clavulánico, ciprofloxacino, metro y clindamicina. Yo asocio mucho cuando son infecciones pequeñas y no hay necesidad de desbridar. Utilizo el ácido clavulánico con la amoxicilina y la clindamicina. Casi siempre asocio los dos para cubrir también anaerobios. Este, si la infección está importante y el paciente se va a ir a debridación, yo inicio de inmediato con ertapenem. Casi siempre inicio ertapenem. Es un medicamento que no es barato, pero es muy efectivo. Sí se va a desbridar. No es nada más el puro manejo antibiótico, porque a veces pues las infecciones son muy superficiales y vale la pena dar un tratamiento de prueba, pero si ya el pie no tiene pulsos, está inflamado, pues hay que desbridarlo, iniciar antibióticos y desbridarlo. No quedarnos nada más con el antibiótico. Gracias, doctor. Bueno, pues recibe más felicitaciones, dice que excelente ponencia, que gracias por responderle las preguntas.
Hay muchas felicitaciones. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias. Excelente tema, muy importante y sobre todo por incluir la educación para la salud. Excelente ponencia, doctor. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, doctor. Bueno, pues esas serían todas las preguntas que tienen para usted, doc. ¿Algo que le gustaría agregar? Pues acérquense aquí tenemos al Grupo Médico Torres, que tiene una gran misión en el cuidado de las heridas y del pie diabético. Es un grupo que trabaja muy bien. Aquí en Alfasur tenemos también una gran sensibilidad por los pacientes con heridas y con pie diabético. Entonces, estamos para servirles y estamos para apoyarles cuando necesiten, ¿eh? Les dejé mi correo, mis teléfonos, cualquier situación, cualquier eh, auxilio sin ningún interés más allá de apoyarlos. Adelante y felicitaciones. Muchas gracias a la universidad. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Manuel. Por parte de la Facultad de Medicina y por parte de la directora, le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que posteriormente esté otra vez dándonos otra clase como la de hoy. Gracias, doctora, muy amable, ¿eh?